El Cantar del Mío Cid es el poema épico español más antiguo conservado. Su fecha de composición es incierta. Para el estudioso Menéndez Pidal, fue escrito hacia 1120, según los estudios más recientes, entre 1201 y 1207, es decir, el siglo XIII. El Cantar del Mío Cid pertenece al género narrativo, concretamente a la épica, narrativa en verso, y al subgénero del cantar de gesta. Este tipo de cantares forman parte de la tradición oral juglaresca. Por ello desconocemos la autoría del poema y por lo tanto es una obra anónima. Este cantar de gesta se conserva en un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, copiado en el siglo XIV por algún juglar para recordar el texto. El poema del Mío Cid es uno de esos monumentos indispensables de la literatura española, una de esas obras que todo estudiante, y más aún si es de letras, debería leer, al menos una vez en la vida. El problema, hay que reconocerlo, es lo ardua que puede resultar la tarea. En primer lugar, está escrito en verso, lo que ya es una complicación, y para colmo, en esa extraña lengua que el común suele denominar castellano antiguo. Tema. El poema del Mío Cid es un cantar de gesta que narra las hazañas del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, durante su destierro decretado por el rey Alfonso VI en el año 1081. Estructura y argumento. El poema del Mío Cid se divide en tres partes: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. En el cantar del destierro se narran las batallas del Cid, recién desterrado, contra los moros, por las tierras de la Alcarria y los valles de los ríos Jalón y Jiloca. En el segundo se narra la conquista de Valencia. El Cid, que no ha dejado de considerarse vasallo del rey Alfonso, a pesar de haber sido injustamente desterrado por él, le ofrece las conquistas que va realizando y así finalmente consigue su perdón, para devolverle al Cid la honra perdida. El rey casa a las hijas de aquel con los infantes de Carrión. El tercer cantar narra cómo los infantes, hartos de las burlas de los hombres del Cid, se llevan a sus mujeres y las abandonan en el robledo de Corpes. El Cid pide venganza al rey, que convoca cortes en Toledo para impartir justicia al respecto. Los hombres del Cid desafían a los infantes y los derrotan en un duelo. Finalmente, las hijas del Cid son pedidas en matrimonio por los infantes de Navarra y Aragón. Autoría. El poema probablemente recoge los cantares compuestos sobre las gestas del Cid durante el siglo XII y que circularían de boca en boca hasta que en algún momento fueron recopilados por un juglar. Este sería el que habría realizado la auténtica labor creativa de ordenación, unificación y reelaboración. Posteriormente, a principios del siglo XIII, fue transcrito por Per Abad. Hay dudas sobre si se trataría de un abad llamado Pedro o bien sería alguien llamado Pedro Abad, probablemente un jurista burgalés. El ejemplar que se conserva es una copia de esta transcripción de Per Abad, que data del siglo XIV. Forma. La métrica del cantar de gesta. Formalmente, el poema del Mío Cid se nos muestra como una larga sucesión de versos anisosilábicos de medida irregular, entre los que predominan los de 14 a 16 sílabas. Los versos están divididos en dos hemistiquios separados por una censura o pausa central. Se agrupan en tiradas, con un número de versos irregulares, que presentan una rima común y que tienen un tema más o menos cerrado, lo que da idea de que en origen cada una de estas tiradas pudo ser un pequeño cantar que circulara de forma independiente. La rima es asonante, pero tampoco se respeta la homogeneidad de su forma rigurosa. De hecho, para igualar la rima dentro de una misma tirada en ocasiones hay que recurrir a la llamada paragógica, añadida a algunas terminaciones de versos.
Así, por ejemplo, para que rime con pendones, entró se transforma en entrobe. La melodía, por tanto, no se basa en la medida de los versos regular y la rima homogénea, sino más bien en el ritmo. El recitado del poema correspondería a una cadencia, que probablemente se marcaría con la ayuda de un instrumento de percusión. Contenido: la pérdida y recuperación de la honra. El tema que sostiene toda la obra es la pérdida y recuperación de la honra por el Cid. En principio, este es acusado, al parecer falsamente, de haberse quedado con el dinero de unos impuestos, y el rey Alfonso VI de Castilla lo castiga con el exilio. Aparte de tener que marcharse de Castilla, la condena supone la pérdida de sus posesiones y quizá lo que era más importante, la pérdida de la honra. Y dejando a su familia en Burgos, parte al exilio, acompañado tan solo de algunos amigos incondicionales, como Álvar Fáñez, Martín Antinolez. Pero en vez de sublevarse contra la decisión real, la acepta y sigue luchando para su rey. Así, poco a poco va recuperando su favor y éste lo perdona. El perdón supone la recuperación de la honra perdida y al rey se le ocurre que no hay mejor forma que hacer pública esa honra que casar a las hijas del Cid con los infantes de Carrión. Quien le quitó la honra se la restituye, pero el mismo que se la devuelve va a originar nuevamente su deshonra. Y es que los infantes, en lugar de dar lustre al apellido del Cid, lo avergüenzan. En efecto, los de Carrión repudian a sus mujeres, las abandonan y con ello, a través de las hijas, deshonran al Cid. Ahora este ya no necesita buscar el favor del rey, sino que le exige que intervenga para la reparación de su honra, pues de algún modo ha sido el causante de su pérdida. El Cid bien podría haber buscado una reparación sangrienta por medio de un duelo personal con sus ofensores. Sin embargo, opta por buscarla por la vía legal, con el fin de conseguir la nulidad de los matrimonios. Así, tras el proceso celebrado en las Cortes de Toledo, los infantes son castigados. El Cid recupera nuevamente su honra y todo culmina con las nuevas bodas de sus hijas. Hablamos pues del protagonista. El Cid es un guerrero, un batallador, pero también un caballero. En el poema se nos muestra como un héroe prudente, de comportamiento mesurado y de palabras sensatas. Aunque la condición social de Cid es inferior a lo de los infantes de Carrión, gracias a la nobleza de su comportamiento, llega a alcanzar mayor relieve moral y social. En el poema se pone de manifiesto el contraste existente entre la nobleza rancia de los de Carrión, que se basa tan solo en el apellido familiar y en el linaje, y la nobleza de carácter del Cid, que se demuestra con los hechos. Estilo. Hay una serie de rasgos que caracterizan el estilo del poema del mío Cid. Por ejemplo, el empleo de fórmulas o frases fijas sin mucho contenido, pero que al juglar le servían para memorizar los pasajes del poema. Mío vasallo de pro. Los personajes son adjetivados, con epítetos épicos. El Cid es el campeador, el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada. Martín Antolínez es el burgalés de pro. Álvar Fáñez es el del diestro brazo. Lengua arcaizante, que no se corresponde con la fecha en torno a la que el poema fue compuesto. Posiblemente el motivo sea que éste recoge composiciones compuestas con anterioridad. Además, incorpora términos del ambiguo ámbito jurídico y eclesiástico. En conjunto, la lengua en que está escrito el poema le confiere un tono más antiguo de lo que en realidad es. Alternándose con los verbos en pasado propios de la narración, se emplea el presente con un propósito actualizador, para dar visualidad a lo narrado. En este mismo sentido se incluyen fórmulas como veréis o oiréis, con las que el juglar parece dirigirse directamente a los espectadores. Son muy frecuentes las estructuras bimembres, un par de palabras, de sintagmas o de frases cortas, unidas por i, e o coma. A modo de ejemplo,
Pensó e comidió. Pasada es la noche, venida es la mañana. La historicidad. El poema del mío Cid narra unos hechos históricos ocurridos en un tiempo relativamente cercano al momento de composición. De hecho, muchos de los cantares que circulaban por transición oral y en los que se había basado el juglar refundidor, probablemente se compondrían en los años inmediatamente posteriores a la muerte del Cid. Sin embargo, como cantar de gesta, que es, cuenta la historia desde la perspectiva de la magnificación de su protagonista. Obviamente la narración no puede tomarse como una crónica al pie de la letra, y sin embargo, la humanidad de los comportamientos de los personajes hacen que la historia narrada incluso hoy nos resulte hasta cierto punto verosímil. Ojo, no realista. Es fácil, por tanto, imaginar el grado de veracidad que le atribuirían los espectadores que en las plazas públicas asistieran a sus representaciones en el siglo XIII. Moraleja. Naturalmente, el poema del mío Cid encierra un mensaje moralizante. El héroe, a pesar de haber recibido un injusto castigo, gracias a su fidelidad y a su noble comportamiento, ve finalmente compensados sus sacrificios. Métrica. Los versos del cantar del mío Cid se agrupan en tiradas monórrimas y asonantes. Las tiradas son de desigual extensión, desde 2 hasta 190 versos. Los versos son irregulares, esto es, sin medida fija, y están divididos en 2 hemistiquios, como fuerte censura inmediata, por lo que gráficamente suelen representarse con una separación entre ambos. Los hemistiquios más abundantes son los de 7, 8 y 6 sílabas. La irregularidad silábica afecta también a los propios hemistiquios del verso, que pueden ser isosilábicos y heterosilábicos, dándose combinados de 7 más 7, 6 más 7, 7 más 8, 6 más 8, 8 más 8, etc. En cuanto al análisis del contenido, debe tenerse en cuenta 3 niveles o planos diferentes: el nivel político, el nivel socioeconómico y el nivel individual. El nivel político. Castilla frente a León. El Cid, caballero castellano, se enfrenta al rey, de origen leonés. Los enemigos del Cid son en general grandes nobles de procedencia también leonesa. El poema se encuadraría así en la bien conocida tradición castellana, antileonesa, y exaltaría al Cid y con él a Castilla. Nivel socioeconómico. El cantar expresa los ideales de equidad jurídica y movilidad social típicos del espíritu de frontera en el que quizá nació, y del gusto tanto del juglar que lo cantara como el de sus oyentes. El poema refleja en el Cid el modo de vida belicioso, de supervivencia a través de incursiones bélicas, de aspiración, de medro de esas gentes cuyas vivencias eran muy semejantes, y también su desprecio o rencor hacia la alta nobleza. Nivel individual. El héroe Rodrigo Díaz de Vivar, desterrado por el rey, se enfrenta con el gran problema de recuperar su honra perdida y ganarse el pan. En este sentido, el Cid actúa como un héroe épico arquetípico, cuyas características han de ser reconocidamente superiores y cuyas acciones han de elevarse muy por encima de lo habitual. Se produce, pues, una glorificación progresiva del héroe, pero esta mitificación del Cid no es sino el correlato de la mitificación de Castilla y de los valores antinobiliarios de las gentes de frontera. Y por ello la exaltación del Cid se corresponde a la ridiculización y degradación de los encumbrados nobles, representados por los cobardes y mezquinos infantes de Carrión y los mestureros de la corte.